Mandamos a compañera ¿Qué Fat, tal, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo le va de frío? pues bastante frío, oiga. Pues, tienen internet, estamos conectados o falta mucha gente. Pues creo que somos como unos 30 más o menos. Pues creo que no están todos, pero no sé. Somos 26 de los 45 que somos, creo. Porque sí, Más o menos. varios maestros reportaron que sí, no iban a tener clases. Sí, de hecho, nosotros teníamos clase antes de esto, pero pues el maestro no apareció, suponemos que no tiene energía tampoco. Ya le hubiera dicho lo mismo. No tengo internet, adiós. Bueno, No se creen. Siempre queda la idea de que Carlos puede decir algún chiste y se le va el internet al profe. Sí, profe, usted espérese. Eso sí, Agarre la excusa. De ratito, al ratito sale una. Teams te odia. Ya sé. No, profe, todo el mundo me odia, no se preocupe. Todo el- Que soy eurocentrista, me tienen envidia. Eso, es eurocentrista anti-boxer. Sí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver, el tema de hoy es los antecedentes de la Revolución Francesa. Bueno, ya hemos estado hablando de algunos antecedentes. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado por ahí. Ya vamos a empezar ahora sí con Revolución Francesa, que creo que es muy importante. Y pues empecemos. A ver, déjenme compartir pantalla. Bueno, lo último que estuvimos viendo fue sobre la ilustración, sobre los ilustrados, ¿se acuerdan? Precisamente todo este pensamiento que va a llevar al planteamiento de la Revolución Francesa, como ya les había dicho, ¿no? Y creo que aquí lo quiero repetir. No se trata de ver la ilustración como un antecedente directo de lo que la Revolución. Hay muchos factores por los cuales la Revolución Francesa se dio. Y se critica mucho actualmente precisamente que se piense que nada más es la ilustración lo que ayudó a la revolución. No, hay muchos factores económicos y políticos que también llevaron a esa situación en particular. Entonces, por lo cual precisamente quiero agregar que aquí lo importante es sobre todo entender que ¿cómo se llama? Que bueno, en el caso sobre todo, por ejemplo, de los Borbones, hay algunos aspectos sobre todo que debemos ver, pero definitivamente hay que entender que pues era parte del todo, o sea, creo que hasta este momento las clases que hemos llevado han sido precisamente para que se entienda, para que se pueda tener presente que la Revolución Francesa es producto precisamente de cambios sociales muy sustanciales que se hicieron en este momento, como el Renacimiento, como la Ilustración, como la Reforma, todo eso va a abonar, va a ayudar a que cambie el pensamiento y que se pueda terminar con el control de la monarquía, de la aristocracia, del feudalismo en la economía, y precisamente lleguemos a este punto. Por eso el ejemplo que yo les ponía del queso y los gusanos de Menocchio, porque creo que Ginsburg da muy buenas pautas para entender que los movimientos sociales, aunque son pequeños, porque por ejemplo en el caso de la microhistoria, aunque sea un molinero como Menocchio, pues lo que dijo y lo que hizo solamente era posible porque otras cosas estaban pasando. Esa era la idea cuando hablábamos de Menocchio y de Ginsburg, ¿no? Aquí pasa algo similar. Cuando vemos precisamente la Revolución Francesa, vamos a ver qué es esto. Y bueno, la Revolución Francesa, antes de empezar, porque ya creo que ahora sí empezamos digamos, arrancamos hoy con la Revolución Francesa como no lo habíamos hecho. Es un movimiento muy interesante, oigan, muy, muy interesante. Yo creo que eh, eh, es muy interesante por muchas razones. Primero, porque da paso al mundo contemporáneo como lo conocemos. La política actual, la situación precisamente actual, mucho se le debe a lo que pasó en la Revolución Francesa. Eso por un lado. Por otro lado, también es el hecho de la forma en que incluso escribimos la historia. Es porque la Revolución Francesa existió.
¿no? La historiografía como la conocemos es porque la Revolución Francesa se dio. Todavía se sigue analizando y se siguen encontrando nuevas cosas. Yo en algún momento decía, bueno, hay tanta historiografía sobre la Revolución Francesa, se ha escrito en tantos idiomas, ha influido tanto en movimientos sociales y políticos, la forma en que precisamente también analizamos incluso la historia, por ejemplo, de la cultura. Antes de la Revolución Francesa se pensaba que lo más importante era la historia de la política. Después de la Revolución Francesa se hablaba de la cultura, del pensamiento, como algo importante. Así como la Revolución Industrial va a ser lo social, así con la Revolución Francesa va a ser la cultura lo que precisamente va a sobresalir, pero obviamente sin dejar de lado los aspectos que también ahí se encontraban presentes. Obviamente los cambios más radicales que trae la Revolución Francesa son aquellos que tienen que ver con cómo el mundo que hemos heredado vía España y España vía el mundo europeo, pues también tiene que ver con pues entender al mundo ilustrado, es entender también la democracia en su forma, muchas cosas que se pueden realmente hablar. La Revolución Francesa es un tema, difícilmente alguien puede decir yo soy experto en Revolución Francesa porque se ha escrito tanto que a estas alturas hay mucho que analizar. Espero que sea un tema que les agrade porque que les motiva a querer estudiar más, porque creo que es uno de esos temas que sí definitivamente te ayudan a entender por qué hacemos muchas cosas actualmente y que se encuentran como que su origen aquí mismo, ¿no? Y bueno, ya me adelanté, pero creo que era necesario hacer esta introducción. ¿Cómo está la Francia de Luis XVI? Sí, ahí es donde nos habíamos quedado. Con un Luis XVI se acuerdan que era bastante manipulable, bastante extraño, que llega al poder y que definitivamente no es ni su papá ni su abuelo, que no es Luis XIV, no es Luis XV, y eso le va a traer problemas. ¿Cuál es la Francia de Luis XVI? Empecemos. En 1788 Francia era el estado más poderoso de Europa. Tenía 26 millones de habitantes, o sea, un 16% de la población total del continente en una época en la que la Gran Bretaña apenas contaba con 12 millones y Prusia 8. Yo creo que también es eso importante. Francia es un país muy importante por su extensión, por su población. Lo que pasara en Francia era irremediablemente importante para Europa, ¿no? Como lo que ahorita pasa con China y demás, por la cantidad, por la extensión, por lo que queramos ver. En el caso de Europa, lo importante de Francia radicaba también en eso, en que ellos podían ser parte de un movimiento y extenderlo por Europa. Creo que al principio eso es lo que más va a aterrar de esta revolución, sobre todo a los países extranjeros, más que todo lo demás. Porque mucho se habla también de que, bueno, es que los franceses están experimentando un cambio de libertad y constitución. Muchos países también, Inglaterra también y Europa también, pero creo que Francia lo estaba haciendo de la mano de clases también sociales que hasta ese momento no se habían dado a entender mucho. Y aquí no me refiero ni siquiera a la clase media, me refiero a grupos marginados que también se encontraban por ahí en Francia y que van a encontrar en esta revolución una voz, una forma de un vehículo para darse a conocer, ¿no? ¿Qué más pasa en Francia? Bueno, es un país grande, es un país enorme, enorme en todos los sentidos, grande en territorio, grande con mucha gente. Igual no es Rusia, pero ya hablaremos de Rusia, si no es que ya lo hemos estado haciendo. ¿Qué más pasa con Francia? Acababa de ganar la guerra en América, ayudado a los colonos a lograr su independencia, y eso no es bueno, porque precisamente se había metido en esa guerra por simple y sencillamente enemistarse contra Inglaterra más de lo que ya estaba. Entonces esta guerra le va a costar pues muchos recursos a Francia, recursos que posiblemente no debió haber gastado porque se necesitaban para otros rubros, pero pues ya saben cómo son los, ¿cómo se llaman? Los presidentes cuando quieren imponer su visión de las cosas, ¿no? En toda Europa se ejercía influencia de los escritores y los artistas franceses. Hay que entender que también la cultura era muy importante en Francia, ¿sí? A lo mejor no es la cultura de la Belle Époque, pero sí es la cultura que empieza a traer científicos, empieza a traer, bueno, aquí menciona escritores, ya después es la Francia obviamente el centro del mundo, pero para este momento por lo menos sí es una Francia intelectual bastante importante, ¿no? Que con la Revolución Francesa obviamente se va a hacer todavía más importante, pero bueno, eso ya lo veremos. ¿Qué más? De hecho, desde hacía años,
Los liberales ocupaban el poder. Males, Heres, Turgot, Calonne, Necker, Lomain, de Reyne, eran ciertamente unos tiranos. ¿Qué es lo que les decía yo en la clase anterior? Los funcionarios públicos franceses, muchos de ellos ilustrados, van a ser más famosos que incluso el mismo monarca, ¿no? Y mucha precisamente de esa fama que van a tener es porque ellos eran liberales, que habían precisamente, digamos, se habían educado bajo un principio mucho más equilibrado que el autoritarismo precisamente en el que se había caracterizado todavía el feudalismo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, por eso, como dice ahí, uno podría pensar que gobernaban en Francia los Borbones y la aristocracia, pero desde ya hace como 15 años los liberales eran los que tenían el poder, porque pues el rey también no hacía gran cosa, que vuelvo a insistir con que el rey era bastante inútil, sobre todo para esta época en la que vamos a hablar de Luis XVI. Digo, yo espero que Luis XVI no venga y me jale de las partes en la noche. Pero es que la verdad sí, oiga, fue un rey que no, digamos, logró estar a la altura de sus anteriores. Y yo creo que eso también a la larga va a influir mucho en la revolución. Pues aún así se proclamaba el descontento social y su gobierno había perdido autoridad, que es lo que les decía. Luis XVI sobre todo creo que también va a tener ese problema. Va a perder mucha autoridad, ¿no? Frente a una Francia que lo necesitaba que se perdiera autoridad y muchas cosas más. Bueno, esa es la Francia de Luis XVI. ¿Vamos bien? ¿Algo que quieran agregar? Pues podría decirse un poco como usted dice, que no es tanto que la figura del rey perdiera poder, creo que la figura del rey aún tenía poder. Era más que nada Luis XVI, como era su personalidad. Era ese tipo de personas que son muy maleables, por así decirlo. O sea, si él se hubiera parado enfrente a alguien y le hubiera dicho, haz esto, y si está enfrente de varias gentes, o sea, pues el vato no le puede decir que no. O sea, tiene que hacerlo porque es el rey, porque al final de cuentas las apariencias dicen que él es el absoluto. Pero muy probablemente si él decía, oye, quiero que hagas esto, no sueltes, es que usted no sabe, las cosas están así, le sacan un rollo gigantesco. Ah, no, tienes razón, haz eso, tienes razón tú. Siento que hubiera, así era como que perdió su autoridad de él, terminó siendo muy influenciable, muy maleable. Sí, definitivamente era un rey con poco carácter y a lo mejor eso no es la primera vez que ocurre en alguna monarquía europea, tener un rey de esas características, pero también la situación en este momento donde la opinión pública estaba tan efervescente no va a ayudar mucho a lo que está por venir. Sí, o sea, siento yo, y a lo mejor así lo voy a decir con esta analogía, o sea, reyes débiles, vulnerables o tontos, pues ha habido a lo largo de la historia, pero por lo general se protegían por la falta de información que había y la falta también de querer cambiar las cosas como se encontraban. Aquí él a esas características se le añade que el mundo quiere cambiar, que las cosas deben cambiar y entonces pues ya resultaba él incómodo, ¿no? Para la situación. María José. No, nada, simplemente era para como complementar un poco lo que dijo Carlos, el asunto de que le faltaba la asertividad necesaria que demandaba un puesto como lo es el de la realeza, en el que su alteza, su poder absolutista era demasiado fuerte para una persona que no tenía el carácter o no tenía la fuerza para decir que no. Era básicamente ese tipo de personas de que si le echas rollo y le das vueltas al asunto, en cualquier momento te dice que sí a cualquier cosa que le demandes. Entonces, debido a esto y debido a la mala suerte de que tuvo bastante gente a su alrededor que se aprovechaba y sabía de este gran defecto, pues empezó a ir todo en picada. Sí, hay algo aquí. Y luego también no ayuda mucho la prensa, creo que les había dicho, desde ese momento también ya se encontraba la prensa más libre, más accesible, ¿no? Yo obviamente no escribía nada bien del presidente, digo, del rey, y bueno, del gobernante en turno, vaya, para no ponerle etiquetas. Entonces Luis XVI, pues sí también no lo van a tachar, no lo van a bajar de competente y luego también de todo lo demás que le hacía María Antonieta, y etcétera, etcétera. ¿Qué más dice? Este film me recuerda a mi natal Rusia, claro. Luis XVI sin espinas. Pues sí. Ok, ¿qué más? Continuamos. Francia en crisis en ese momento.
Para ese momento, Francia vivía en plena crisis financiera. Una pésima organización hacendaria hacía que los impuestos llovieran sobre la clase media y las clases bajas, mientras gozaban de privilegios y franquicias que las clases nobles y eclesiásticas. Y aquí es donde yo también hago la aclaración, ¿no? Francia está en crisis también porque se frascó precisamente en eventos que le costaron mucha plata. Mucho dinero, ¿no? No es tanto porque simple y sencillamente la crisis tenía que darse. Aquí sí Francia estaba en una crisis que ellos mismos provocaron y que por las circunstancias en las que se encontraban también tenían que cambiar las cosas, ¿no? De cómo estaba. Entonces, yo les dije, uno de los principales problemas que va a haber son los impuestos y que ya no encontraban cómo precisamente cobrar más impuestos para precisamente fortalecer al Estado, pero los israelitas pues se la van a jugar, es parte de su historia y lo que también tiene que ver con bueno, y demás. Bueno, dice, la tierra en un país que solo parcialmente se había industrializado estaba mal repartida y muchos nobles poseían grandes extensiones de tierras en las que supervivían derechos feudales, obispados, cabildos y abadías se contaban también entre los grandes poseedores de tierra. Eso también. Entonces, está el problema de la crisis, está el problema de la falta de tierras. El problema es que también había una, obviamente, desproporción de tierras. Y a eso agréguenle que precisamente quienes pagaban impuestos solamente eran aquellos que no pertenecían ni al clero ni a la nobleza. Sí, eso quiere decir que el resto lo pagaba. Por eso para este momento la situación francesa se divide en tres estados, ¿no? El primer estado donde está el clero, el segundo donde está la nobleza y el tercer estado que es donde está el resto que no son los anteriores. Y bueno, a lo mejor si hubiera habido una equidad en la forma en que se pagaban impuestos, no se hubiera llegado a lo que se va a llegar. Pero el problema está en que precisamente por estas circunstancias es que las cosas no van a terminar más o menos bien. Dice, la tierra en un país, eso ya lo leí. Dice, y también estaba poco industrializado. Digo, es también a finales del siglo XVIII y la industria apenas si la empieza a desarrollar cabalmente Inglaterra. Pero de todos modos ya a los franceses les empieza a pesar que su economía se sustente tanto en algo tan, digamos, efímero y cambiante como es precisamente la agricultura, ¿no? Y bueno, cosas por el estilo. Bueno, ¿qué más? La hacienda pública resentía de otra parte los frutos negativos de las guerras contra Inglaterra, la pérdida de la India, el Canadá y otras colonias, gastos excesivos que había tenido que hacerse y ruina. Agréguenle a esto que precisamente también los Borbones empezaron a hacer precisamente actos desmedidos como el de la guerra con Estados Unidos, perdieron la India, Canadá, gastos excesivos en sus colonias y como se menciona ahí, y se incluye el préstamo y ayuda que hizo a los colonos americanos para lograr su independencia en 1776. Muy bonito y todo, y si ustedes les preguntan a los gringos, ellos lo recuerdan con bastante cariño, pero al final también fue perjudicial porque lo único que va a lograr es que la gente, sobre todo en Francia, esté bastante descontenta de que mientras ellos tienen comida podrida, las situaciones son totalmente deplorables, los franceses andan en guerra contra los ingleses allá en Estados Unidos porque los amigos ingleses, ¿no? Incluso hay varias cosas que lo llevaron a ese punto. Okay. Y aquí tenemos pues el Luis XVI y María Antonieta. Permítame, voy por agua porque ya me está como que secando la garganta. Pero ahí vengo. Entonces, les dejo esta imagen de Luis XVI. Un metro.
Regresé a ver qué tenemos por aquí. Me recuerdo un documental que vi donde infundían tantas mentiras hacia la realeza que hasta María Antonieta la acusaron de incesto. Sí, ese es el otro aspecto. Ya regresé, perdón. Andaba por tomando algo. Ese es el otro aspecto que menciona aquí José Ricardo, que también precisamente se va a hacer presente en la revolución. Hay mucha propaganda negativa contra los Borbones, porque es una época donde la prensa empieza también a tener mayor fuerza. No es la prensa del futuro, me refiero sobre todo al siglo XIX, masiva, pero sí ya empieza a haber mucha, digamos, propaganda negativa política, o sea, empiezan a circular mucho las ideas. Recuerden que la enciclopedia fue lo que logró que la gente empezara a manifestar sus ideas como no se tenía con anterioridad. Entonces, siendo justos y objetivos, no solamente es ¿cómo decirlo? No solamente es que los Borbones estaban haciendo las cosas mal, también hay una campaña negativa que raya en lo ridículo, porque bueno, no se trata nada más de hablar bien de alguien, sino que también excesivamente mal, en este caso de los reyes. Eso del incesto, eso de que los grandes banquetes y demás, muchas cosas eran ciertas, pero algunas cosas eran exageración. Y bueno, ya conocimos aquí a los Borbones. De Luis XVI ya un poco hablábamos eso que les decía, que se le decía que era un tipo muy despistado, muy soberbio, como que no le importaba la situación del país, porque él llegó a ser rey en una situación donde pues su papá y su abuelo gobernaban con toda la idea de fortalecer Francia, él como que ya no, ¿sí? Más bien estaba rodeado por consejeros que le decían qué hacer y qué no, él poco va a influir en ello. María Antonieta se va a convertir en todo un símbolo de la opresión y de la opulencia. Actualmente, de hecho, es una figura bastante extraña porque muchos la ven así como que una reina que se daba los lujos y demás. Actualmente en una época donde también los lujos a veces sobresalen por eso, pero en ese momento, bueno, María Antonieta era más bien un símbolo de decadencia. Digo, porque se ha vuelto como una figura popular, ¿no? Siento yo actualmente María Antonieta, a menos que me equivoque o alguien diga algo distinto. Conozco grupos en internet y de repente salen ahí por notas que vienen a María Antonieta como un símbolo de la moda. Tal vez lo fue, tal vez lo era, pero también era la representación de lo que el pueblo no quería. Bueno, ¿qué pasa con las finanzas? Pasemos directamente a lo que está mal precisamente en esta situación. Luis XVI y las finanzas. Dice, al estallar la revolución gobernaba en Francia Luis XVI, nieto de Luis XV, casado con María Antonieta, hija de la emperatriz María Teresa de Austria, a la que le gustaba realizar grandes banquetes y fiestas y por lo mismo se ganó el descontento popular. Es lo que les digo, o sea, al final María Antonieta y Luis XVI se veían como personas que derrochaban opulencia. Los grandes banquetes a los cuales precisamente se referían, se menciona que pues eran tan opulentos en una época donde había tanta hambre que pues resultaban ofensivos, ¿no? Creo que por ahí ya les puse la nota, ¿no? O el meme. Porque va a ser bien famoso esa idea de que, bueno, como no había pan, porque el pan empezaba a escasear bastante, pues a María Antonieta la acusaron una vez de que dijo, pues no tienen pan, pues que coman pasteles, ¿no? Y pues eso no le va a gustar a la gente. Muchos dicen que realmente no lo dijo. Yo creo que no lo dijo, creo que puede ser una exageración, pero pues ya bajo el ataque precisamente mediático, pues ya se quedó con esa idea de que era una persona muy nefasta. Y bueno, pues imagínense lo que viene después. Eso por un lado. Entonces, por un lado se menciona que la opulencia y la que vivía, que creo que eso sí era innegable. O sea, sí abusaban mucho precisamente de tener grandes lujos y riqueza como todos los reyes. Pero en estos momentos de crisis, creo que esto hizo que el descontento popular se avivara más de lo que precisamente ya se encontraba. Entonces, que un rey o una reina tengan opulencia y muestren lujos, pues uno puede decir no es novedad. Pero la situación en la que se encontraba Francia y bajo el libre pensamiento que ya se estaba dando, imagínense las críticas que esto acarreaba. Que esa es una constante, ¿no? Incluso actualmente. Tú no puedes ver gobernantes que presuman
riqueza, porque inmediatamente piensas que para llegar a esos puntos, sobre todo en países pobres, hubo actos de corrupción. Y aquí en este momento que estos no eran ni siquiera funcionarios, pues, ¿cómo los veía la gente? O sea, los veía como totalmente irresponsables ante una situación que estaba muy mal, muy mal. Bueno, ¿qué más? Cuando Luis XVI fue coronado, se propuso llevar algunas reformas en el bien del país y llamó a Turgot, que fue precisamente este ministro de Hacienda que les digo que va a ser muy famoso porque la gente lo quería, para favorecer los cambios en la hacienda pública. Luego vinieron otros ministros de Hacienda como Jacques Necker, que propuso una reforma a fondo, pero al igual que los otros, esta no se logró. O sea, los ministros, estos precisamente personajes ilustrados que eran de la nobleza, pero que habían estudiado y que conocían más sobre la economía que otros, llegaron con la intención de hacer cambios y reformas importantes a Francia. El problema es que eran cambios muy avanzados o que rompían mucho con los privilegios que tenía la nobleza, que por eso no se llevaban en efecto. Yo les decía, de hecho, cuando Necker, que es el segundo, va a ser destituido, es una de las cosas que dicen que inició la revolución, porque dicen, oigan, estos son los únicos tipos que están trabajando, el rey no hace nada, se la pasa en sus fiestas con María Antonieta o sin ella, porque no sabemos si estén juntos y todas las intrigas que habría, y además despides al tipo que realmente podría cambiar la situación, pues imagínense. Luis XVI junto con Necker, abrumados por el caso, tuvieron que pedir realizar una reforma de la cual la Asamblea de los Notables rechazó. Y estas medidas dando solo el poder de un órgano representativo como sería la Junta de los Estados Generales. Necker y Luis XVI sabían que la situación en la que se encontraban requería de más impuestos. Sí, estamos hablando que para ese momento el poder de Francia se basaba sobre todo en su capacidad como Estado para poderle hacer frente a otras cosas, ¿no? Bajo esa perspectiva, entonces, uno de los problemas que se va a presentar es que si las arcas, si en Francia no representan el equilibrio de poder que precisamente podría darse ante el resto de Europa, pues entonces se verían débiles. ¿Cómo se pueden precisamente duplicar las arcas después de todos los gastos que habíamos visto que se hicieron? Y incluso ahorita hay una tableta que por ahí conseguí de los gastos y el déficit que había. Si gastas dinero en apoyar a Estados Unidos, si gastas dinero en aquello y en banquetas y demás, en banquetes y demás, entonces lo único que queda es precisamente cobrar más impuestos, ¿sí? Pero obviamente cobrar más impuestos iba a quienes podían pagar impuestos. No todos pagaban impuestos en Francia. Y el mayor órgano precisamente para determinar cuántos impuestos se van a pagar y cómo se van a pagar es lo que se conoce como la Junta de los Estados Generales. La Junta de los Estados Generales, bien interesante porque era precisamente lo más parecido a un órgano de representación popular que había en ese momento. Era un viejo privilegio que se dio en la Edad Media para cuando había falta de recursos se pudieran juntar y decidir qué hacer con los recursos públicos, pero para este momento, por la situación en la que se encontraba, tal vez lo mejor no hubiera sido llamar a la Junta de los Estados Generales. Los Estados Generales eran una especie de Congreso Nacional, leo aquí, francés, y en el que participaban los 3 estados, y no se convocaba desde 1614, y que tal vez no debieron haber convocado, pongo, porque la verdad es que la situación era muy, muy complicada. Entonces, fíjense, esto es el presupuesto de Francia y estos son los gastos civiles, militares y el pago de la deuda. Ellos tenían deudas, ellos tenían gastos civiles, ellos tenían gastos militares que son los que más se desbordaban a veces. El total, aquí lo vemos, ¿no? Es de 621.739.182 libras, ¿no? Ese es el total de lo que gastaba Francia. El ingreso, ¿sí? Entre impuestos directos, indirectos y estos ingresos es de 503.546.049 libras, ¿no? Eso quiere decir que lo que gastaba Francia en gastos civiles, militares y el pago de la deuda, ¿sí? Era totalmente desproporcionado a la cantidad de ingresos que tenían. O sea, el déficit era de 119 millones, para dejarlo así claro. Entonces, Francia recibía por impuestos tanto, pero gastaba más de lo que podía precisamente recibir. Entonces, había un déficit público, ¿no? O sea, era obvio que gastaba mucho, si se fijan, sobre todo en los gastos militares y en el pago de la deuda que los países tenían y que pues siempre tenían que estar, atendiendo. Ya entre la espada y la pared,
¿sí? Tenemos a Luis XVI y a su ministro diciendo, ¿qué más hacemos? La única forma de adquirir más recursos es cobrando más impuestos. Pero pues estás hablando que el sistema de impuestos para ese momento estaba totalmente también rebasado, ¿no? O sea, a la gente le cobraban impuestos para todo. Sí, porque ese es el problema del absolutismo, no es como con el rey que, bueno, es un tributo, pero somos amigos, yo te condono el tributo, o te vuelvo mi fiel escudero, caballero, como quieras. Eso era en la Edad Media y así se resolvían esos problemas. Pero en este momento donde supuestamente los ingresos del Estado, ahora controlados a través del sistema de Hacienda, se tratan de mejorar para que tú tengas precisamente la tranquilidad de que no tengas que pensar en eso, pues se vuelve incierto. Sí, y por consecuencia, les digo así rápido porque esa es la idea, Francia gastaba más de lo que podía tener en ingresos, en libras, ¿sí? Y obvio estos gastos tenían que ver con malas decisiones políticas, ¿sí? Malas decisiones políticas como ayuda a los Estados Unidos, oye, vamos a comprarnos más ropa, más comida, vamos a hacer un banquete, ¿sí? Lo que en otro tiempo Luis XIV le funcionó porque precisamente tenía la corte cercana para evitar conflictos, ahora se volvió un problema porque también imagínense esto, tener a toda la nobleza en Versalles, lo que implicaba en gastos. Y por consecuencia entonces no había otra más que cobrar impuestos. Ahora, aquí el problema es quién paga impuestos. En Francia, por derecho noble, por derecho feudal, los únicos que pagan impuestos son el tercer estado. ¿Sí? Aquí está la representación de los estados como tal vez no podríamos encontrar una mejor forma. Los tres estados emanan de la autoridad del soberano y se distinguen por sus privilegios. El primer estado es el clero, no sé si lo ven, y sus divisiones regular y secular. El segundo estado es la nobleza, o la sangre noblecidos. Hay también alguien de los militares, porque muchas veces los militares también eran parte de la nobleza. Entonces, por eso también no pagan impuestos. Y entonces, por consecuencia, tenemos que queda un estado, que es el tercero. ¿El estado quiénes son? Así como les digo, yo así lo he entendido a lo largo de mis clases. Los que no son ni el primero ni el segundo. Entonces, ¿quiénes son el tercer estado? Pues todos aquellos que no tienen derechos nobles, que no son del clero o que no son militares. ¿Quiénes son el tercer estado? Pues campesinos, agricultores, artesanos, todos aquellos comerciantes burgueses, todos aquellos que no son los dos primeros, que en este caso eran pues prácticamente la mayoría. Sí, dice aquí el tercer estado o estado llano, le llamaban estado llano porque se juntaban, estaban los dos estados, uno a la derecha del rey y el otro a la izquierda, y el tercer estado estaba en la parte que le llamaban la llanura, porque estaba así como que en los llanos, ¿no? Ahorita vamos a ver una foto de la Junta de los Tres Estados. Y entonces estaba el otro estado por allá, en la llanura, sí, que es el tercer estado, que era la mayoría, pero que el rey no los quería tener cerca. Y el primero y el segundo, ¿no? Sí, por eso también ya para este momento empiezan a aparecer nombres que en la política van a ser bien, bien comunes como izquierda y derecha. Sí, ¿cuál es la política de izquierda? La política de izquierda es la que siempre rechaza al rey, porque son los que se sentaban a su izquierda, los que siempre lo estaban criticando. ¿Y quién es la derecha? Los que siempre lo apoyaban. Sí. ¿Y quién era el estado llano? Los que estaban allá, en la llanura, y que precisamente no tienen los mismos derechos de los primeros. No son el clero, no son la nobleza, y principalmente eran burgueses, profesionistas, artesanos, campesinos, o sea, la población que representaba el 80% de la población francesa. Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿por qué no pagaban impuestos? A ver, los primeros estados. Carlos. Privilegios ancestrales probablemente para la nobleza y para el clero, pues ellos pagan directamente a Roma. Sí. Diana. Profe, me llama la atención cómo la lectora creo que describe muy bien a la nobleza, que dice que eran parásitos que se alimentaban del pueblo. Sí, era sí. Yo sí, pero fíjate, ahí es donde por eso les pregunto, ¿por qué? Dice Carlos, es que son sus derechos
ancestrales, de nobleza y demás. El término parásito, el término, como le queramos decir, el que viene, es precisamente en este tiempo, no lo podías decir antes, por ejemplo, en la Edad Media también existía esa misma situación, de que la nobleza no pagaba impuestos, ¿sí? Pero tú no les decías parásitos porque, bueno, el pensamiento precisamente del momento no daba pie a que tú pudieras pensar algo así. Después de todo lo que hemos hablado, los movimientos que hemos hablado, después de Voltaire, después de Montesquieu, después de Rousseau, la primera palabra que te viene es: yo no le tengo respeto a esta gente, yo no creo ni siquiera en lo divino, así que son una bola de parásitos. ¿Sí? Eso es, a lo que voy es que el término es correcto, pero el término también es de acuerdo al tiempo. Muy difícilmente en la Edad Media le pudieras haber dicho un noble parásito, pero en estos tiempos donde la nobleza ya estaba tan devaluada, el rey era todo lo que hemos estado hablando, y la situación era insostenible como solamente para decir que yo soy rey porque así lo quiere Dios. Entonces esto se vuelve, pues son parásitos. Sí, un término que todavía si se fijan, sobre todo antimonarquistas radicales en España o Inglaterra siguen utilizando. Ahora, ¿no es lo que ibas a comentar? Creo que se podría decirse que es una especie de lucha de privilegios, porque la burguesía no va a tener ningún tipo de privilegio, al menos en cuestión de, pues, de cargos públicos o de términos nobiliarios. Entonces, básicamente, al tener el poder económico y tener capacidad para difundir ideas gracias a la distribución de panfletos o de periódicos, podrán incitar a que la gente que tenga empleos pues menos remunerados, a que luchen básicamente por ellos para derribar al poder en turno y así ellos quedarse con el poder. Sí, es lo que precisamente Marx va a llamar la lucha de clases. Digo, si ya nos ponemos en un plano así de hablar de esto, pues sí, es de privilegios, es clases. O sea, clases sociales que precisamente están luchando por ascender. Y aquí tenemos a la burguesa en medio, precisamente de esta lucha de poderes en los estados generales, que bueno, ahorita vamos a ver. Carlos, ¿qué ibas a comentar? También tiene una mano levantada. Agregándole los derechos ancestrales, más que nada me refería como que creo que tengo que tratar de poner impuestos sobre la nobleza que la gran mayoría no pagaba, porque digamos que hace 500 años algún noble menor le dijo al rey, oye, sí, quién sabe qué, y un chiste, el rey se rió, sin impuestos por 500 años para ti, y luego el vato, pues, por suerte le tocó un dominio gigantesco y aún tiene ese derecho en no pagar impuestos de que le dio un rey que estaba tomado, yo qué sé. Sí, Y así eso se defendían. Sí, el problema era también ese, bueno, es que pagaban impuestos porque pues no era la nobleza y entonces a veces te tocaba pagar más, menos, dependiendo también cómo le cayeras al rey. O sea, era totalmente arbitrario, esa es la digamos, la situación. Que insisto, y esto ya empezaba a tener ese sentido. No, yo creo que ya a estas alturas, después de las clases anteriores, creo que se entiende por qué llegamos a este punto. Sí, llegamos a este punto porque ya la Edad Media, después de tantos años, después de toda la Edad Moderna, estaba quedando sepultada. Comentarios como: usted es un parásito, usted ya no tiene derecho precisamente a estar aquí, como ahorita lo vamos a ver, que es tal vez la frase más lapidaria del feudalismo. Pues es por eso, ¿no? Difícilmente en otro tiempo les pudieras decir a esta gente eso, pero ya después de todo lo que hemos hablado, de enciclopedia, de reforma, y además es gente con dinero, ¿sí? Que era precisamente la que iba a las juntas. Ahora, esto de que, por ejemplo, ¿quiénes iban a las juntas? Pues iba la burguesía, porque pues obviamente tenía ahí gente que estaba instruida. Entonces, por eso también, una de las cuestiones, quiero que esto se entienda como una advertencia. Como ahorita les decía, para mí el tercer estado son todos aquellos que no son la nobleza y el clero, pero a las juntas, el tercer estado lo representaba la burguesía, por obvias razones. Muy difícilmente, que no es que fuera imposible, pero muy difícilmente podía ver a campesinos representando al tercer estado, pues porque no sabían leer y escribir, o porque no tenían la capacidad precisamente para dialogar en la política. En cambio, la burguesía, ¿se acuerdan? La burguesía que había leído el Renacimiento, la burguesía que apoyó la Reforma, la burguesía que estaba tan empapada de la Ilustración, no, pues esa estaba con la lengua caliente, no sé si me explico, o sea, practicada, o sea, estaban listos para el debate, no eran personas improvisadas. Y tenían siglos y siglos formando su intelecto precisamente para luchar contra todas aquellas aberraciones del absolutismo. ¿Sí, Carlos? De hecho, tengo entendido que a la hora de elegir a los representantes del tercer estado, los hicieron a las ciertas regiones o comarcas, o no recuerdo cómo se dividía Francia,
elegir a su representante, y pues siempre era como que es una villa de que olvidar de la mano de Dios, pues agarra al juez, o agarra al abogado, o agarra al tipo al y hubo médico. casos y de hecho hubo muchas veces, y creo que de aquí salieron más después, que era una aldea súper olvidada de la mano de Dios, y el clérigo no era como que medio corrupto, el tipo sí era como que del pueblo, y el tipo iba y tenía sus privilegios de ser del segundo estado, pero ayudaba a su gente porque el tipo era como que más raza, no sé si me entiendo. Porque se juntaba más con la gente normal. Pero Sí. era bien poco común, obviamente. Sí, ahora, eso que mencionas es cierto, ¿no? Pues sí, eran gente que estaba cercana a la gente, a la o sea, campesinos y demás. Que yo también quiero que se entienda que esa es una situación también muy francesa. Porque, por ejemplo, en el caso inglés, ahí sí no. El caso inglés, por más empobrecida que pudiera estar aquellos que no eran nobles en Inglaterra, de todos modos, estaban ligados a una idea de jerarquías, de poder y de alcurnia, porque los ingleses realmente nunca llegaron a ese punto de hacer inferiores a aquellos que no pertenecían a esto. Incluso, bueno, después de su revolución lograron ser iguales. Total, el caso inglés es diferente. Y pongo el caso francés porque ahí sí la división era muy marcada. Sí, entonces, definitivamente la gente que no pertenecía a los dos primeros estados, pues se sentían bastante relegados, reprimidos, marginados, empobrecidos y todo lo que queramos llamar. Robin Hood clérigo, creo que mucha nobleza baja y clérigos provinciales se elevaron con el tercer estado de sus quejas. Sí, eso también es cierto, eso pasó. Y por eso se juntaban en los templos. Y por eso uno de los principales representantes del ala del tercer estado van a ser los jacobinos, que se llamaban así, no porque se juntaran con Jacobo, acá al tocayo, ¿no? No, se llamaban así porque se juntaban en el templo de San Jacobo. Y precisamente porque ahí había un padre que también era, digamos, no era parte de los altos niveles del clero y dice, no, pues yo también quiero entrar a la revolución. Y bueno, ahí ya me estoy adelantando con el término, pero pues es que es lo que va a pasar. Sí, una revolución precisamente en relación a los privilegios que se están dando. Entonces yo por eso les decía, la clase anterior, pongan en consideración todo lo que estamos hablando, pero que no se les olvide que los impuestos también están muy caros. Y la razón por la que se hizo la Junta de los Estados Generales era esa, ¿sí? Hablar de los impuestos, ¿no? Aquí una foto de lo que era el lugar, supuestamente era en Versalles, que yo sepa, o era uno de los palacios obviamente del rey, y ahí se juntaban los tres estados, ¿no? A la forma en que precisamente se mencionan, les digo, supuestamente a la derecha estaban los nobles que apoyaban al rey. Y a la izquierda, aquellos que no, ¿sí? Mientras acá en la llanura estaba el tercer estado. Entonces, por eso los términos izquierda y derecha también empezaron a aparecer, políticamente hablando, aquí en la Junta de los Estados Generales, porque ya es precisamente cuando el rey decía, no, pues los que me apoyan están a la derecha y los que no, no. Con el tiempo se fueron convirtiendo en sinónimos de ¿cómo se llama? Sinónimos contra las grandes instituciones, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, ¿quién es ahorita de derecha? No, pues que un burgués, no sé qué. ¿Quién es ahorita de iglesia? No, pues alguien que apoya el socialismo y demás. Pero la verdad es que el término apareció más bien para hablar de los que estaban a favor del poder y los que estaban en contra. De una u otra forma sigue siendo así, pero de una manera distinta. ¿Cuál fue el problema entonces? Regresémonos. Los tres estados, no sé si ya lo leí, pero lo vuelvo a leer. Dice, estos tres estados emanan de la autoridad del soberano y se distinguen por sus privilegios. El primer estado del clero, sus divisiones regular y secular. El segundo estado es la nobleza, de sangre o ennoblecidos. Y el tercer estado ya no es los que no son ni el clero ni la nobleza y principalmente eran burgueses, profesionistas, artesanos y campesinos. El 80% de la población. Sí, tengan en cuenta el porcentaje y por eso volví a leerlo, porque es bien importante que, pese a que son los que están en la escala más baja, si alcanza a ver esta imagen donde está un esclavo delgado prácticamente siendo caballito de estos personajes, seguía siendo precisamente la figura más numerosa.
Entonces se convoca la Junta. ¿Cuándo se convoca la Junta? El 5 de mayo de 1789. Sí, ese 5 de mayo nunca les va a caer bien a los franceses. Y la Junta de los Estados Generales daba inicio en Versalles, donde los 3 estados enviaron sus diputados. El clero tenía 296, la nobleza 322 y el estado llano 578. Además se contaba con la presencia del rey, ¿no? Entonces más o menos la Junta era así, las proporciones eran así, ¿quiénes eran mayoría? El estado llano, el tercer estado. Pero ¿cuál era el problema, aunque fueran mayoría? Que no tenían los mismos privilegios que tenía la nobleza o el clero. Y por privilegios me refiero a privilegios de votación. Así que esa es una de las primeras cosas que va a hacer que esta junta vaya para abajo. Que cuando empiecen a hablar de las cosas que son importantes y quieren votar, no importa cuánto sea en el estado llano o el tercer estado, nunca van a igualar un voto suyo contra el voto de un miembro del militar o un miembro del clero. Va. Entonces dice, el rey empieza la sesión y diciendo que el motivo de la junta era arreglar las cuestiones económicas, lo cual fue más recibido por los presentes, quienes ya ansiaban desde hace tiempo una reforma política. El rey llegó y dijo, vamos a hablar de los impuestos y la cantidad que hace falta. Pero como les digo, esta junta, fíjense, esta reunión, o sea, no se había hecho, vuelvo a leer aquí, desde 1614. Por las razones que se haya hecho en 1614, era un mundo muy diferente a 1789. Sí, uno dice, pues, ¿qué tanto es? Pues, no mucho, pero definitivamente entre 1614 y 1789 pasaron la Ilustración y todo lo que estuvimos hablando. ¿Sí? Así que el mundo es muy distinto. ¿Sí? Ya no es una serie de personas que solamente aplauden o apoyan a las cuestiones del Estado soberano para poder mantenerse ahí. No, ahora necesitaban un verdadero apoyo. Sí, el rey empieza la sesión diciendo que lo motivó a juntar a arreglar las cuestiones económicas, como les digo, él decía es que tenemos un problema de impuestos y demás. Y ya después que lo dejaron hablar, dijeron, no venimos aquí a hablar de que si no lo logró, que si no se ha podido hacer. Aquí venimos a hablar de su papel como soberano y por qué no ha cumplido. Pues ahí es donde a muchos les empezó a como que alborotar Rousseau, ¿no? Pues es que usted es un empleado, le decían al rey. Sí, es el rey, por la gracia de Dios, es lo que quiera, pero está ennoblecido, ¿no? Y usted tiene que precisamente rendirle cuentas a las personas en nombre del rey, en nombre precisamente de Dios y de lo divino, como le queramos llamar. Sí, entonces esa va a ser una crítica que se va a dar desde hace mucho tiempo, pero que con la Junta de los Estados Generales va a estallar, porque entonces el rey dice, vengo a hablar de impuestos y cómo necesitamos impuestos y todos. No, mejor vamos a hablar de otra cosa, y es por qué la gente está tan descontenta, por qué estamos perdiendo poder en Europa y por qué usted también nos está tratando de cobrar impuestos cuando los primeros estados no lo hacen y podrían hacerlo para sacar al país del problema. Dice, el incidente que podemos mencionar inicia las revueltas es aquel donde el Estado llano exige que se votara por individuos y no por clases, a lo cual el clero y la nobleza se negaron de manera obvia y sin discusión. Dice, por consecuencia el tercer estado implementó la Asamblea Nacional el 17 de junio. Entonces primero les dijo, bueno, vamos a reunirnos. Ya que se reúnen se dan cuenta, no, pues es que estas cosas siguen pues mal. Entonces por consecuencia aparece un tercer estado, ¿sí? que va a ser conocido como la Asamblea Nacional, donde le dicen al rey, oiga, ya la Junta de los Estados Generales no nos importa. Lo que ahora queremos es individuos. Si tú eres del Estado llano, tu voto vale mucho menos que alguien precisamente de la nobleza o del clero. Y no sé cuál era la proporción, pero imagínense, ¿no? Imagínense que aquí les digo, no, pues un voto de ustedes, ¿cuántos son en total en el salón? Los dos grupos. ¿Cuántos son en total? Digan un número aproximado, 40. Como 40, ¿no? 42, pónganle, es lo que yo tengo en lista. Bueno, mi voto vale 43. Sí. ¿Sí me explico? O sea, no importa qué hagan, ni cuántas veces voten. Si yo nada más con que vote una vez, pues ya perdieron, ¿sí? Porque el voto de ustedes va a valer 40 veces menos. O sea, la situación era... Ahora, yo creo que se entiende para, digamos, no ir metiéndonos en detalles, porque el voto de la nobleza valía más. Ellos decían que su voto valía más porque tenían más tierras,
porque tenían privilegios solamente ancestrales, ¿sí? Dicen aquí los compañeros en el chat que de repente no los veo, por eso les digo que me digan. Creo que mucha nobleza. Eso ya. Una molestia era que el Estado ya no era un voto mientras los otros dos estaban a pesar de ser menos. Sí, les digo, era proporcional. No recuerdo exactamente bien ya cómo, pero era proporcional. Dice, como si el profe tuviera un voto, Emerson y Nacho un voto entre los dos y todos los demás un voto para 40. Algo así, es lo que les digo. El punto es que era totalmente desproporcionado. ¿De dónde le sale al Estado ya no de que el voto sea de 1 por 1? Pues de la idea de que también ellos son iguales, no había nada que los hiciera diferentes. Ellos habían ido a Rousseau y habían visto que el contrato social y que somos iguales y que las leyes están en la opinión pública. Se empezaron a cuestionar fuertemente a la nobleza en una junta que no tenía como propósito eso, pero que aprovecharon porque pues no se habían visto en un siglo o más, no sé cuánto tenía que la junta no se aprovechaba. Sí, entonces la Junta de los Estados Generales pasó a, oigan, queremos más impuestos, no, queremos replantear la situación del poder, porque para este momento no puede ser que por más juntas que se hagan, siempre vayamos a perder. Sí, entonces el Estado va a convocar lo que se conoce como, y vámonos por partes, porque esto es algo que va a ir apareciendo poco a poco, como un nuevo nombre para la organización política de Francia, que se va a llamar la Asamblea Nacional, el 17 de junio. Este símbolo de rebeldía por parte del Estado preocupó a Luis XVI, haciendo cerrar el lugar donde se celebraba la asamblea, dando como pretexto el arreglo del lugar. Esto es algo interesante. Y vámonos con la anécdota curiosa del día. Como entonces las juntas se hacían aquí. ¿Dónde está la foto? Aquí. Entonces un día, cuando ya empezaron a ponerse así feo el asunto, no sé si se pueden imaginar, imagínense a todos gritando por ahí. Sí, así de que no, es que las juntas, los impuestos y demás. Luis XVI acá, no sé si ven al tipo que está en el trono, así como que asustado. Y luego los de acá, el Estado llano, diciendo, ¿saben qué? Vamos a armar nuestra propia junta porque estos no quieren ceder y le vamos a llamar la Asamblea Nacional. Entonces ellos decían, al día siguiente vamos a hacer nuestra Asamblea Nacional, vamos a instaurarnos y vamos a gobernar porque somos mayoría por encima del resto. ¿Qué hace Luis XVI? Se asusta, obviamente, y manda a cerrar el lugar, que era la Junta de los Estados Generales, donde se hacía la Junta de los Estados. Este lugar tan bonito lo manda a cerrar, que porque estaba en reparación, ¿no? Entonces dice, si no van, pues no hay problema, ¿no? O sea, si está cerrado, pues no hay nada. ¿Ustedes creen que el tercer estado, sí, ya está cerrado, vámonos a la casa hasta que abran? ¿Qué se imaginan que pasó? La situación al contrario se saldría más de control, puesto que irían a las cercanías creo que había sido un patio o algo así, y ahí se juntarían. Ahí les va donde se van a juntar. Sí, es algo así. O sea, por eso les pido sentido común. Yo me acuerdo que una vez se los decía a los estudiantes en la facultad cuando estaban las juntas de consejo. Imagínense que un día en la junta de consejo ustedes llegan y está cerrado el auditorio. Decía, no, ya no va a haber junta de consejo porque está cerrado el auditorio. ¿Y porque iban a votar algo importante? Pues ¿dónde se juntan? Pues donde puedan, pero se juntan. Sí, entonces, como estaba cerrada la sala donde se juntaban, y Versalles era muy grande, había un lugar en Versalles que era una especie de gimnasio. Sí. O sea, recuerden que no había gimnasios y no se imaginen un gimnasio de ahorita lleno de aparatos y gente así haciendo crossfit o algo así. No, imagínense un lugar de recreación. Que de hecho le llamaban la sala del juego de la pelota, porque la gente jugaba ahí pelota y hacía ejercicio. Entonces, hagan de cuenta que si el auditorio está cerrado, tú te vas al gimnasio. Por eso les ponía el ejemplo de la escuela, ¿no? Que bueno, en la escuela no tenemos gimnasio, pero pues te agarras el de FIME o no sé, te agarras uno donde te puedas juntar, ¿no? Y entonces te atrincheras ahí, ¿no? Y entonces todo el tercer estado, cuando vieron que estaba cerrada la sala donde se hacía la Junta de los Estados Generales, se fueron a la sala del juego de la pelota, que es como se le conoce, que es esta imagen que vamos a ver aquí. No sé si la ven, no sé si ven la diferencia entre este lugar y este. Si se fijan, es así como simple, ¿no? Es así como 4 paredes y así como, parece una duela, ¿no? O sea, yo creo que nada más le faltan ahí unas canastas para parecer así como que un lugar de juegan básquetbol, por decir una cosa. Sí, entonces ahí se fueron no, se fueron todos los de el tercer estado
y ahí fundaron la Asamblea Nacional. Y ahí una vez en la Asamblea Nacional, los diputados, ¿sí?, se reunieron en el recinto del juego de la pelota el 20 de junio y juraron no separarse jamás mientras no quedase establecida la Constitución del Reino. Ellos decían, de aquí no nos vamos a mover, ¿sí?, hasta que tengamos una Constitución. Lo cual, en palabras mayores, ¿sí?, era una ley que respetara la voluntad del pueblo. Como alguna vez lo había dicho Montesquieu, como lo habían precisamente pensado todos los ilustrados, por eso era importante la ilustración para esto, ¿sí? Y entonces dijeron, de aquí de la sala del juego de la pelota no nos vamos, y juramos que no, ¿sí?, vamos a ceder, porque este es el verdadero gobierno. Y no sé si ven la imagen así súper heroica, ¿no? Todo así, el tercer estado ahí así, levantando la mano y diciendo, nosotros somos el pueblo, el poder, ¿sí? A lo mejor a ustedes ahorita esto les puede parecer como un cliché, ¿no? Pero recuerden que estos eran los primeros tipos que lo estaban haciendo. Sí, de hecho yo creo que estaban tan asustados como nos imaginan, ¿no? Estaban dándole la espalda a la monarquía. Estaban haciendo su propio gobierno. Cosa que no había pasado nunca. Sí, entonces la importancia de este acto de subordinación absoluta, si se fijan, de insubordinación, perdón. Sí, no subordinación, de subordinación, ¿sí?, era totalmente para ellos heroica. O sea, estaban contrariando a la autoridad de los Estados Generales, fundando su propia autoridad, a la cual iban a llamar Asamblea Nacional. Sí. Y dicen, y de aquí no nos vamos hasta que se establezca una constitución. Me llama la atención porque, bueno, ustedes están muy chavos, pero cuando, por ejemplo, López Obrador, en sus muchos intentos de ser presidente, cuando precisamente no ganó, no me acuerdo si era contra Calderón, también fundó una Asamblea Nacional, ¿no? Y así le llamó la Asamblea Nacional. Digo, ¿dónde he visto esto? Bueno, es el uso de la historia para ese tipo de cosas. ¿Qué creen que pasó después? Llegó el rey. No, porque dice, pues yo estoy donde estén los súbditos, y donde están los súbditos está el poder, ¿sí? Entonces llega el rey y el rey manifiesta, dice, que se realizase otra junta. Si vámonos a otro lugar, porque pues hay que hacer la junta, ¿no? Ya fue mucho. Y el conde de Mirabeau, uno precisamente de los miembros del tercer estado, exclamó, señor, sois un extraño en esta asamblea y no tiene derecho a hablar en ella. O sea, no sé si se dan cuenta, esas palabras fueron algo así como las palabras que más resonaron en toda Francia para ponerle fin al absolutismo. O sea, cuando tú le dices al rey que no tiene derecho a regir una asamblea, pues cuando ya no lo reconoces. Entonces, el desconocimiento que hubo por parte precisamente de la asamblea hacia el rey le puso final a siglos de absolutismo, de monarquía. Siglos también de absolutismo, porque es cierto, también habían sido siglos. Y empezaba una revolución como pues pocas veces vamos a ver. Aquí es donde muchos cuestionan y aquí es donde me quiero detener. ¿Qué tanto es esto una revolución novedosa o no lo es? ¿Sí? ¿Qué tanto es realmente algo que está cambiando o ya se había hecho? Porque muchos dicen, no, es que antes estaban los ingleses. Sí, pero los ingleses, cuando crearon precisamente sus famosas cámaras de representación, las cámaras de los lores y los comunes, fue un acuerdo como entre la burguesía y la nobleza y mantuvieron al rey. Yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo, el rey está de acuerdo. Otros hablan, por ejemplo, a lo mejor, y esa tiene más sentido, de la famosa pues Revolución Americana o Movimiento de Independencia de Estados Unidos de 1776, si se fijan, años antes de esta. Pero muchos dicen que ahí lo que realmente se logró fue quitar los privilegios de los ingleses y pasarlos a los de los colonos, pero los colonos que eran élite. ¿Sí? No se abolió nada, todo siguió igual y de hecho el esclavismo continuaba. En esta asamblea la diferencia era radical, porque el poder lo estaba tomando el grupo que estaba más marginado, que era precisamente el del tercer estado. Burgueses, si lo quieres llamar, pero proclamaban una libertad como hasta ese momento no se conocía. Una libertad de votar, un derecho voto por voto, un derecho natural de que todos son iguales, y eso sí no lo había visto ninguna otra revolución hasta ese momento. ¿Sí? ¿Me explico? Los primeros de frena, no, ni lo llames así, yo creo que sí te repruebo, Ángel.
No puedes llamar a estos señores frena por ningún motivo. Esto es algo muy distinto. Sí, no sé si después de lo que estoy diciendo, esto es algo muy, muy distinto. Los de frena son gente chiflada, así que no sé. Esta gente estaba contrariando siglos y siglos y siglos de autoridad monárquica. Si no era como que a alguien se le ocurrió nada más de un día para otro. Vamos. Sí. ¿Dónde has escuchado eso de voto por voto? ¿Dónde has escuchado eso de Asamblea Nacional? ¿Dónde has escuchado eso? Pues en ningún lado y en todas partes, porque eso es precisamente lo que va a provocar esta revolución. ¿Sí? Falta un día y ya le están quitando los derechos. ¿Quién está quitando los derechos a quién? A ver, sé más claro. No sé si me explico, o sea, los ingleses hicieron una revolución donde llegaron a un acuerdo con su propia élite y mantuvieron a la monarquía. Aquí, si se fijan, había un desconocimiento total de la monarquía por parte de un grupo que estaba totalmente marginado de la población, que era el tercer estado. Para bien o para mal, la burguesía representaba al tercer estado y representaba a todo ese 80% de la población francesa que no era la nobleza y el clero. Entonces no sé si se entiende lo importante de esto. Poco a poco ese movimiento va a terminar por decapitar al rey, que no lo vamos a ver obviamente ahorita, eso es algo más complicado. ¿Sí? Pero una de las cosas que precisamente quiero que quede claro es que esta revolución va a inaugurar esa capacidad de negar siglos y siglos de poder monárquico. O sea, cuando Mirabeau le dice al rey, usted es un extraño en esta asamblea y no tiene derecho a hablar sobre ella, ¿cuándo había ocurrido eso? ¿Sí? ¿Cuándo había ocurrido que al poder feudal o monárquico se le retara de esa manera? A ver, ¿qué dice? Diana. De hecho, profe, me llama la atención que en la lectura hace mención acerca de Michelet y habla acerca de su postura respecto a este acontecimiento y pues él piensa que esto se trata de un movimiento que es pues de los miserables y hace referencia a que pues los campesinos, lo que eran campeones, braceros y demás, junto con pequeños agricultores, pues eran parte de ese consumidor que no tenía suficiente, ¿verdad? Que no podía producir lo suficiente, que carecía pues de los recursos y pasaba hambre y demás. Sí, este es un movimiento, sí, o sea, y por eso ya la próxima clase quiero que le pongan más atención. No sé si lo estoy contando de una forma que a lo mejor les parece como que irrelevante, pero tengan en cuenta lo pioneros que eran estos tipos en ese lugar. O sea, piensen lo que estaban haciendo esa gente en la sala del juego de la pelota en el momento en que lo estaban haciendo. O sea, pónganse en ese papel. Pónganse así de imagínense, o sea, siglos y siglos donde no se contrariaba la autoridad, porque no pasaba, ¿no? Si ahorita te suena muy común, es precisamente porque estas personas fueron los pioneros en hacerlo después posible. Sí, yo sé que a veces veo a la Revolución Francesa de una forma muy romántica, porque ahorita me estoy escuchando hablar y digo, chale, estoy cayendo en cosas que no quiero. Pero la verdad es que sí me gusta mucho ver la Revolución Francesa como un movimiento realmente distinto de clases sociales que aunque a lo mejor no estaban aunque a lo mejor no representaban exactamente a todos los desfavorecidos, sí definitivamente representaban un sector de la población que hasta ese momento se había mantenido callado, sí, que se había mantenido ausente, que se había mantenido simple y sencillamente subordinado, menospreciado, hincado, sí, ante el poder de la monarquía. Y el hecho de que ellos se pusieran en ese papel de ya no podemos seguir en esta situación donde simple y sencillamente se imponen ante nosotros de esta forma, pues lo que se estaba logrando, ¿sí? Lo que se estaba dando a conocer. Palabras como las que mencionan ahorita, el pueblo unido jamás será vencido y demás, o sea, todos los movimientos sociales posteriores precisamente a la Revolución Francesa, o sea, todo lo que viene después de esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto estaba pasando esa es la otra cosa que también quiero que quede claro.
Esto es lo que estaba pasando en la asamblea. Falta lo que estaba pasando en las calles. Ahí es donde la revolución va a tener dos divisiones. La revolución no empieza el 5 de mayo de 1789. Simbólicamente empieza el 14 de julio de 1789. ¿Qué pasó el 14 de julio de 1789? La toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla. ¿Por qué es la toma de la Bastilla y no las palabras de Mirabeau o la Asamblea Nacional lo que marca el inicio de la revolución? Tarea para la próxima clase. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Por qué es derribar una prisión? ¿Sí? Lo que inicia el movimiento. Y no lo que estaba pasando en la asamblea, que era importante. Porque en esa prisión es donde estaban los presos políticos. Que lean a Hosban la próxima clase y te va a decir que ni había presos políticos, había como 5 gentes. Sí, ya después ya lo hablamos en la próxima clase, pero lean por ahí sobre la toma de la Bastilla, que dicen que es muy exagerado. Para bien o para mal, sí, esto ya había iniciado y se pone más interesante conforme avanza. ¿Sí? Resumen, porque les digo, aquí terminamos una parte, empieza, resumen, ¿qué pasaba con esto? Fin del absolutismo, el auge de la burguesía con un poder económico cada vez mayor, jugando un papel fundamental en la economía de la época, sí. Son burgueses, sí, pero es una burguesía que a diferencia de la burguesía inglesa o la norteamericana, que pudieron, digamos, entender y crear una colaboración con los poderes monárquicos, aquí es una burguesía totalmente contraria al poder, y por eso es distinta. El resentimiento contra el absolutismo monárquico y todo lo que acarrea. El resentimiento contra el sistema feudal por parte de la emergente clase burguesa y las clases populares y todos los símbolos que se van a crear. La aparición de nuevas ideas en este periodo de la Ilustración, tales como las expuestas por Voltaire y Rousseau, no hubiera sido nada de esto posible si también no hubieran tenido un lenguaje. Imagínense si los burgueses llegan, oiga, ¿y por qué quieren tomar el poder? Pues porque quieren, porque ustedes lo tuvieron primero. No es lo mismo que te diga, es que es mi derecho natural. Es que ustedes son un pueblo que atenta contra la soberanía, que no respetan las leyes, que están en contra precisamente de la voluntad general. ¿Ven la diferencia del vocabulario ilustrado en manos de la burguesía? Que solamente hay alguien que llega, yo quiero el poder porque tú lo tienes. ¿Sí? La inmanejable deuda del Estado, exacerbada por un sistema de desigualdad social y de altos impuestos en los cuales los estamentos privilegiados no tienen obligación de pagar. A esto agréguenle la verdadera mecha de la revolución. Y es la economía. Impuestos excesivos en la gente que no podía pagar, que tenía hambre, que no podía precisamente seguir en esta situación. La escasez de alimentos en los meses presentes de la revolución. Les digo, y lo dice Hosban bien clarito, ¿no? Sí, la ilustración, qué bonito. Sí, el pensamiento ilustrado. Sí, la burguesía. Pero si la gente se lanzó a las calles y con sus manos hicieron añicos la Bastilla, ¿sí? No fue porque estaban aburridos en su casa. Es porque tenían hambre. Mucha hambre. ¿Sí? El resentimiento por parte de los privilegios de los nobles, el dominio de la vida pública por parte de una ambiciosa clase profesional. Y sí, en parte la influencia de la Revolución Americana. O sea, también vieron que es posible ponerte contra los poderosos. Porque es cierto, Jefferson y Washington no eran peritas en dulce. También tenían esclavos. Bastantes. Pero definitivamente demostraron que se podían poner contra los poderosos. Y eso influyó, en cierta forma. Influyó. ¿Sí? Y todo lo que vimos hasta este momento como que se resume en este cuadrito, ¿no? Sí. Que no lo quiero leer, pero por ahí sí lo ven. O sea, es bien interesante, ¿no? Los siglos XV al XVI, y hasta el XVIII. Y bueno, ¿qué tal? A ver, opiniones. ¿Cómo ven lo que acabo de decir? Pues a mí siempre me ha parecido muy interesante todo este proceso, bueno, o sea, este punto de la historia de Francia, o sea, lo que es el momento de la Revolución Francesa, porque pues creo que, bueno, como lo puse ahorita en el chat de hace rato, de que pues como que el vaso ya estaba lleno y nada más lo terminaron de llenar para que se desbordara y pues
obviamente todas las consecuencias, bueno, obviamente el hartazgo social, pues, y económico que tenía la gente, pues creo que ya, y además, pues todo el caldo de cultivo de las nuevas ideas que se estaban cocinando, pues obviamente terminaron de hacer que la gente pues se entrara en razón y pues luchara, ¿verdad? Por lo que es por lo que es justo. Pero también estamos hablando que este es un momento en que esa lucha era posible. Algo que a mí me gusta que se entienda de la Revolución Francesa es que gente descontenta y enojada con su monarca porque le cobra muchos impuestos o porque la tiene con hambre, ¿ustedes creen que es nuevo? ¿Ustedes creen que sí, yo francés? O sea, imagínense la Edad Media, en los años anteriores, muchas monarquías, y esos son los casos que conoces en Europa. ¿Se acuerdan cuando veíamos en China y también las mismas situaciones de reyes y emperadores déspotas de un lado y de otro, ¿no? Entonces, ¿qué hacía diferente a la Francia de 1789 al resto de la historia humana, ¿no? Toda esa serie de factores que llevaron a que esto fuera posible. No sé si me explico. Sí, eso es lo que quiero que se entienda de esta situación, ¿no? Como Menocchio. Sí. A ver, Arnoldo, digo, creo que ibas a decir algo. Sí, de hecho, sí, pues es que es la misma situación, gracias a la distribución de textos, la difusión de ideas que ahora se da con mayor facilidad y que estas ideas llegan a gente que también quiere tener poder y que tiene el capital para sostener, digamos, su búsqueda por, digamos, mayor estatus o mayor privilegio, pues se da completamente la posibilidad de que ellos puedan ser parte de, digamos, de lo que gatille que surja este movimiento. Sí, es eso, es lo que quiero que también quede claro, porque si ustedes nada más se van con la idea de que los franceses estaban en un momento de descontento y de enojo y por eso la revolución se dio, creo que es simplificar algo más complejo, ¿no? Es algo de que, bueno, antes de eso mucha gente vivía enojada por precisamente la situación, pero no había capacidad, vehículos, diálogo, vocabulario para poder enfrentarlo. Sí, es lo que precisamente después Marx, precisamente basado en la experiencia de la Revolución Francesa, va a decir, no había conciencia de clase. No sé si han escuchado ese término, ¿no? Muy famoso, porque es precisamente una forma en que parece que te mientan, ya saben que, cuando no tienen la capacidad precisamente de enfrentar un diálogo, ¿no? En relación a algún aspecto social. Qué bueno que no lo dije porque estamos grabando. Pero estamos hablando de Marx, a ver si no se enoja la rectoría. No, comunistas. Pues. Pero si se acuerdan, ¿no? O sea, Marx decía, la falta de conciencia de clase a través de la historia humana es lo que precisamente provocaba que se mantuviera el statu quo. Las luchas de clases que precisamente se daban en estas coyunturas que Marx hablaba de revoluciones, son aquellas que precisamente iban acompañadas de la capacidad de los individuos para poder avanzar socialmente. Entonces él de hecho dice, la burguesía tiene una conciencia de clase en función de lo que en ese momento está pasando, que otras clases sociales no tenían. Porque él decía, por ejemplo, los esclavos fueron propiedad hasta que alguna vez se liberaron y se convirtieron en siervos que vivían atados a la tierra. La burguesía ahora va a tomar el poder. Claro, él, y por la experiencia de la revolución industrial, y ya hablaremos de eso, va a aparecer el proletariado y su intención de crear revolución. Pero esa idea, conciencia de clase, si vamos a utilizar a Marx, y eso es un término que digamos, me gusta para poder entender que eso es lo que los hacía distintos, es donde se marca la diferencia de lo que aquí estaba ocurriendo en realidad en relación con lo que ya había pasado o con lo que estaba por ocurrir. ¿Sí? O sea, la burguesía, el tercer estado francés y todo lo que lo compone, había llegado un momento que tenía las herramientas necesarias para poder crear la revolución. Difícilmente pudimos esto encontrar en otras partes, hasta que después que la Revolución Francesa lo convierte precisamente en un modelo que pudiera ocurrir en otro lugar. A ver, ¿por qué no ocurrió en China? ¿Por qué no ocurrió en Japón? ¿Por qué no ocurrió en África? ¿Por qué no ocurrió en México? Aquí en México también nos estaba yendo mal con los españoles. Sí. A ver.
fe en el porvenir porque los pueblos son invencibles, todo eso, ¿no? Todo eso que va a generar la revolución. Ya lo hablaremos la próxima clase y espero que ahí se emocionen. En la cultura popular hay muchísimas referencias a cómo la Revolución Francesa se convierte en algo masivo, ¿no? Pero fraternidad, igualdad, la muerte, ¿no? Todos esos términos que va precisamente a provocar la revolución. Ciudadano, ¿no? Por encima de tener un nombre, ¿sí? Banderas, tricolor, himnos, etcétera, etcétera. Vamos, ¿se entendió? A ver, ¿se comprendió? Muy complicado. Digo, matizo algo más. Ya la próxima clase ahora sí vamos a hablar de la revolución, ahora sí. Esto fue el inicio, ¿no? Y ahora viene todo lo que le va a costar a Francia sostenerlo. Y es que si al final se dan cuenta, por lo menos hasta Napoleón, esto va a ser un fracaso. Pero es el primer intento de una república, sí, democrática, con derechos, con igualdad. Y luego también va a terminar convirtiéndose en algo muy raro, porque la época del terror es la época del terror, ¿no? Con su guillotina y con Robespierre. Pero de inicio, esta gente que se fue a la sala del juego de la pelota estaba cambiando el mundo. Sí, estaban rompiendo, imagínense, con siglos y siglos de dominio y monarquía y aristocracia. A ver, están muy callados. Además que ya están durmiendo porque les dio frío. Dice, sí, suena muy padre, profe, pero ahorita no quiero tomar el Palacio de Gobierno porque hace frío. No, profe, todo muy claro. ¿Qué es lo que pasaría en otro momento? Sí, vamos contra la autoridad contra los tiranos. Y nada más que ahorita no porque está haciendo frío. Bueno, ¿dudas? ¿Comentarios? Creo que no, profe. Sí, creo que ya tienen sueño. Bueno, vamos a dejarle aquí. Próxima clase continuamos. Sí, la próxima lectura, de hecho. Ahora sí. Revolución, la era de la revolución, de la Revolución Francesa, la era de la revolución, que es el libro. Este es de Hobsbawm. Es un libro y es una lectura clásica de lo que es la Revolución Francesa. Hay muchos libros y muchos relatos de la Revolución Francesa, pero el de Hobsbawm para mí es así, lo máximo. Y nos quiebran los vitrales y quiebran monumentos, todo eso es el legado de la Revolución Francesa. Y eso lo vamos a hablar. Bueno, entonces si ya no hay más, pues aquí le dejamos. Ya los veo cansados, les digo. Adiós, profe. Adiós. Gracias, profe, que tenga buen día. Pues,